Vamos a ver qué operaciones geométricas podemos hacer con nuestros datos vectoriales. Por ejemplo, yo tengo ya armada una capa de aeropuertos, entre ellos el aeropuerto de Rosario y otros aeropuertos más pequeños, digamos, para avionetas o aviones de menor tamaño. Y lo que queremos hacer es, por ejemplo, si nosotros tenemos datos de decibeles que medimos de ruido cerca de estos aeropuertos y queremos ver cuál va a ser la influencia que va a tener ese ruido cerca de todos los barrios o ciudades que se encuentran cerca de estos aeropuertos, podemos hacerlo con el geoproceso que se llama buffer. ¿Dónde encontramos todos los geoprocesos en general? Podemos ir a la parte vectorial, herramienta de geoprocesos, y acá nos vamos a encontrar con todos los que estuvimos viendo en clase, entre ellos buffer. Otra forma también muy simple de encontrarse con eso es filtrando en la caja de herramientas buffer y nos va a aparecer el buffer y también el multianillos. Si no tienen esta caja de herramientas de procesos, para agregarla tienen que ir a la sección de ver, paneles, caja de herramientas de procesos. Supongamos que nosotros hicimos mediciones de decibeles a 4 kilómetros de los aeropuertos y queremos representar esa zona de influencia. Lo que podemos hacer es ir a las herramientas de geoprocesos, tocar buffer. Acá nos vamos a encontrar con una descripción de lo que hace este algoritmo. Seleccionamos la capa con la que vamos a trabajar y como nosotros medimos a 4 kilómetros, este va a ser el radio el diámetro que va a tener nuestro aeropuerto. Podemos jugar con los estilos de terminación o de ángulos en función a lo que nosotros queramos representar o qué es lo que queremos mostrar al usuario. Una vez que terminamos de definir todo esto y tocamos ejecutar, nos vamos a encontrar con que todos estos aeropuertos van a tener una misma zona de influencia. De nuevo podemos ir a la parte de propiedades y simbologías, como les mostré en el video anterior, y en este caso yo le voy a cambiar la opacidad. Y podemos ver cuál es la influencia, por ejemplo, de estos dos aeropuertos que afectan, no sé, Funes Norte, o estos dos tienen una zona de influencia en este área mucho mayor. Y así podemos seguir haciendo múltiples análisis. ¿Qué pasa si en vez de yo haber hecho una medición a los 5 kilómetros, fui haciendo mediciones constantes, cada 1 kilómetro, hasta llegar a los 4 kilómetros? Y me encontré con distintos niveles de decibeles. Esto también lo puedo representar mediante un buffer. Lo que vamos a hacer es ir a la sección de buffer multianillos. Lo que vamos a elegir es nuestra capa con la que estamos trabajando. En este caso vamos a tener 4 anillos porque hice 4 mediciones y esas mediciones se dieron cada 1 kilómetro a la redonda. Si yo toco ejecutar, voy a tener algo muy similar a esto. Vamos a tener cada uno de los aeropuertos con sus distintos decibeles. Y lo que podemos hacer para visualizar esto mejor es ir a la sección de simbología y cambiar a símbolo graduado. En este sentido yo voy a tocar los números de los anillos y voy a cambiar de invertir la rampa de colores para que me quede todo lo que está más cerca del aeropuerto de color más rojo y todo lo que se va alejando, como se supone que los decibeles van a ir disminuyendo, de color más blanquito. Tocamos clasificar y tocamos aceptar. Y vamos a ver que lo que se encuentra más cerca del aeropuerto está de un color más rojo y después se va alivianando el color. Pero todavía no vemos muy bien cuáles son los decibeles en estos casos. Podemos también representar esto en el buffer para que sea más visible, tocando etiquetas, single labels, en ubicación vamos a tocar usando el perímetro y podemos poner, por ejemplo, que sea encima de la línea. Al aplicar esto, nosotros vamos a poder ver cuáles fueron el número de decibeles que hubo en ese momento. Esto es porque nosotros elegimos dentro de los atributos el de decibeles. Estos atributos yo ya los había cargado de la forma tradicional como les había mostrado en el video anterior, en abrir tabla de atributos. Fui poniendo los decibeles en función del anillo en el que se encontraba cada uno de los aeropuertos. Quizás también nos podría resultar de interés hacer que, por ejemplo, el aeropuerto de Rosario tenga más influencia que
otros aeropuertos, porque podríamos pensar que es un aeropuerto más grande, que es un aeropuerto que genera más volumen o mueve mucho más aviones que estos que son más pequeños. Eso también lo podemos representar en un buffer. Lo que hacemos es de nuevo ir a la herramienta de geoprocesos buffer, y en este caso, en vez de definir la distancia nosotros, como habíamos hecho antes de 4 kilómetros, vamos a elegir el tipo de campo, ahí elegimos los atributos, y yo ya había creado un atributo de influencia, donde le di mayor peso a lo que sería el aeropuerto de Rosario. Al tocar ejecutar, vamos a ver, nuevamente modificando un poquito la simbología para que sea más fácil de visualizar, vamos a ver que el aeropuerto de Rosario, con la influencia que yo le puse que tenía, creo que eran 10 kilómetros, con la influencia que tiene va a llegar a más lugares que los otros. Entonces esto también podríamos hacer en la sección de aeropuertos, en la tabla de atributos, una sección de influencia donde nos muestre que, por ejemplo, el aeropuerto de Rosario tenía más influencia o llegaba a más distancia que los otros aeropuertos, los decibeles. Bien, esto sería una herramienta de geoproceso de tipo buffer. Ahora vamos a ver que también existen las otras herramientas de geoprocesos que nosotros vimos, como cortar, diferenciar, disolver o la intersección. Vamos a, por ejemplo, cortar estas dos capas que nosotros ya tenemos, capa 1 y capa 2. Vamos a cortar la capa 1 con la capa 2. Al ejecutar, nosotros vamos a ver que se nos va a generar otra capa, cortado, que es esta, la que nos va a quedar de la intersección, digamos, de estas dos capas. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer en los vectores es, por ejemplo, diferenciar la capa 1 de la capa 2. Podemos ver que el diferenciado nos va a quedar solo lo que pertenecía a la capa 1, sin tener en cuenta la capa 2. Ahí, para que se visualice un poco mejor. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es disolver. Por ejemplo, nosotros tenemos este polígono o serie de polígonos en la capa 2 y nosotros queremos disolverlo, que sea todo un solo polígono, que no sea una serie de polígonos. Podemos ejecutar eso y ya vamos a tener nuestro polígono disuelto y vamos a ver que ya está conformado por un único polígono, no va a tener polígonos diferenciados. Dentro de la capa de procesos también podemos hacer lo que nosotros conocemos como unión, que sería tanto la capa 1 como la capa 2, unirla completamente. Y vamos a ver que la tenemos toda unida. A esta capa podríamos, por ejemplo, aplicarle nuevamente el disolver y ya tendríamos una capa completa.